retorno de la virtud republicana contra una larga gestión de gobierno signada por la corrupción. Y no me estoy refiriendo al panorama actual, sino al relato de sentido que se construyó una vez que la Alianza asume el gobierno. ¿Qué rol tuvo la corrupción en ese retorno al poder, la respuesta a la corrupción, y cómo pesó la corrupción en el gobierno, en la presidencia de Fernando de la Rúa? Estamos con Cecilia Devana, ¿qué tal? Buenas tardes, especialistas judiciales, para analizar las causas por corrupción u otros temas que debió enfrentar el expresidente. Sí, así es. Vos sabés que cuando él se retira de la actividad, ¿no? Cuando deja la presidencia, se enfoca en preparar la defensa, en lo que iban a ser las dos principales causas en su contra. Fue la causa por las coimas en el Senado, como conocimos ese caso en el año 2000, que termina generando una eclosión interna, la salida de quien entonces era el vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, y que se transforma en el principal frente judicial que tiene de la Rúa, que de hecho se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados por ese caso, ¿no? Más de un año estuvo siendo juzgado. ¿En qué año esto? Entre 2012 y 2013. Finalmente el 23 de diciembre de 2013, ya cuando prácticamente comenzaba la feria de verano, el Tribunal Oral Federal 3 decidió absolverlo. Entendieron que no había existido ese hecho, digamos, el pago de sobornos para lograr la ley que se buscaba, que tenía que ver con el tema laboral. Y consideraron a Mario Pontacuarto, que había sido el disparador de esta causa, un embaucador. Como una especie de arrepentido en ese momento. Exactamente, absolutamente. Fue, digamos, como un pionero en la figura del arrepentido que ahora tanto todos conocemos, ¿no? Pontacuarto se arrepintió, lo contó primero en una nota, después lo ratificó ante la justicia. Fue básicamente apartado por todos los miembros del gobierno, digamos, realmente quedó en una situación muy desamparada. La justicia lo consideró un embaucador, y así se refirieron a él. Él llegó a juicio también. Bueno, finalmente el Tribunal Oral 3 absolvió no solo a De la Rúa, sino también a 4 ex senadores justicialistas que estaban involucrados en el caso, y al mismo Pontacuarto, ¿no? Claro. Un escenario muy complicado que realmente después llamó la atención cuando deciden absolverlos, ¿no? Porque estaba el testimonio de Pontacuarto, que realmente era muy contundente, daba además como muchos detalles de cómo había sido la maniobra, ¿no? Lo dijo primero ante la prensa y luego ante la justicia, y mantuvo la versión. Pero la justicia entonces los absolvió a todos. A todos, inclusive a Pontacuarto, aun cuando lo consideraba embaucador. Exactamente, Lu. Sí, ¿Embaucador es una figura jurídica? No. Una descripción. Una descripción, digamos, un término así bastante coloquial, pero no como figura política. Perdón, no figura jurídica. ¿Cuál es el análisis que se hace dentro de aquellas personas atentas a estos temas judiciales que se cruzan con la política de este fallo? Mira, vos es que fue llamativo porque, digamos, De la Rúa fue un expresidente que dejó el poder y no buscó seguir sosteniéndolo o no buscó volver a la política desde otro nivel, ¿no? Entonces, en ese plano, era llamativo, él quedó como... Sí. Cecilia, lo escuchamos a Esteban Bullrich, que está en el velatorio de Fernando de la Rúa. Es muy importante, así que vengo a acompañar a la familia y tener mucho respeto por su carrera en la función pública. Muchas gracias. Bueno, Luciana, hasta acá la palabra de Esteban Bullrich, que fue muy escueto, el senador. Entró hace algunos minutos nada más también el canciller Jorge Forí, que también habló 16 segundos nada más y dijo que, vienen a honrar a un expresidente como corresponde, y estos funcionarios actuales que han venido a despedirlo. Una gran cantidad de motos de la policía, y en estos momentos han dejado ya ingresar al público que estaba haciendo la fila, han abierto las puertas para que la gente que ha venido de diferentes lugares pueda despedir también al expresidente. Muchas gracias, Carla, seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Cecilia, entonces, primer frente judicial que finalmente lo absuelve. El tema de los sobornos en el Senado por la reforma laboral que se encaraba en aquel año 2000. Exactamente, Lu. Y el otro tema que debió enfrentar fue precisamente las horas previas a su abandono del poder. 19 y 20 de diciembre, una feroz represión que termina con centenares de heridos y 5 personas muertas en las inmediaciones de Plaza de Mayo y del Congreso. Se conoció como el juicio de la represión del 19 y 20. Pero ahí De la Rúa no llegó al banquillo, fue sobreseído en primera y segunda instancia antes de llegar al juicio, primero por Bonadío y luego por la Cámara, que ratifica todo lo actuado por Bonadío, incluyendo ese sobreseimiento para De la Rúa. Entendían que De la Rúa no estaba al tanto de esa operación, de ese operativo que se dispuso, que fue muy violento y que motivó inicialmente
que en las primeras horas, cuando las primeras imágenes televisivas mostraban lo que estaba sucediendo, que la jueza María Servini, que estaba ese día de turno, se fuera personalmente ella con un secretario del juzgado a la Plaza de Mayo, se interpusiera entre parte de la federal que atacaba a los manifestantes. Y empezaron a ver un poco cómo estaba el tema. Ella empieza a instruir entonces la causa, después por sorteo recae en lo de Claudio Bonadío, quien entiende que De la Rúa estaba al margen. O sea, De la Rúa había decretado el estado de sitio el 19, Exactamente. pero no era responsable de la orden de represión que había asignado esa plaza de manera tan trágica. Exactamente, Lu. De hecho, la mayor autoridad política del gobierno de la Alianza que sí llega al juicio es Enrique Matov, que era el secretario de Seguridad entonces. Y también llegó el jefe de policía de la Rúa, Rubén Santos, y un grupo también de oficiales. No todos, Bonadío también había sobreseído a otros oficiales de la federal porque entendía que no tenían responsabilidad en lo que sucedió, pero sí otros de ellos, ¿no? ¿La justicia pudo determinar de quién fue el responsable de ese nivel de represión? Consideraron que la máxima autoridad había sido Matov, de hecho lo condenaron a 4 años y 9 meses de prisión en el año 2016, fueron más de 2 años de juicio y el propio De la Rúa declaró en el juicio como testigo, fue una situación muy tensa, había familiares de los muertos que obviamente le recriminaron lo sucedido, él dijo no hubo un operativo, no hubo una orden para reprimir, lo dijo, lo sostuvo tanto en la instrucción como en el debate oral y para la justicia, bueno, quedó la figura de Matov. Declararon muchísimas personalidades. Un testimonio que personalmente recuerdo fue el de Cristian Colombo, que era jefe de gabinete desde la Rúa. Después de la jefatura de gabinete de Rodolfo Terraño. Exactamente. Y Colombo declara en el juicio pedido de la defensa de Matov, si mal no recuerdo. Y lo que cuenta es que en las horas de la noche del 19 de diciembre, él se reúne en el Hotel Elevage, en el centro porteño, con figuras políticas, tanto del radicalismo como del peronismo, para lograr la continuidad de la Rúa en el poder. De hecho, como moneda de cambio estaba la figura de Cavallo, la renuncia del ministro de Economía Cavallo, con lo cual, logrado eso, había cierta posibilidad de continuidad de la Rúa en el poder. Entonces relata Colombo cómo en ese momento, bueno, cuando logra ya tener este acuerdo, si se quiere, se sube al auto oficial que tenía, atraviesa todo el centro porteño, llega a la Quinta de Olivos, en el medio atraviesa muchos cacerolazos que ya se estaban dando por la ciudad, y que en ese momento anuncia en la garita de seguridad de la entrada de la Quinta de Olivos que necesitaba hablar con el presidente y le responden que el presidente estaba descansando. Él insiste, les dice que es una cuestión de máxima importancia, ya esto era la noche, casi madrugada del 20 de diciembre, y le reiteran que desde adentro informaban que el presidente descansaba. Bueno, fue un elemento, digamos, es realmente un hecho, un dato histórico, si se quiere, ¿no? Porque lo que está contando es lo que sucedía al interior de la Quinta de Olivos, cuando toda la ciudad ya estaba en pie, en alerta total. Colombo fue entonces testigo y estaba dando esta información que habla de una especie de desconexión de la máxima responsabilidad política del país de una crisis gravísima. Exactamente, la verdad que lo recuerdo personalmente como uno de los testimonios más importantes, si se quiere, ¿no? Contó, al menos desde su visión, lo que pasaba. Y también para la justicia fue un elemento porque básicamente demostraba que, en definitiva, De la Rúa no estaba al tanto absolutamente de lo que sucedía en cuanto a la represión que se estaba dando en toda la ciudad. Claro, se le podía reprochar esa desconexión, pero no la exactamente, claro, la justicia. Exactamente, para la justicia no hubo responsabilidad de él en ese operativo que termina con la vida de 5 personas muy jóvenes, casi todas ellas, y deja un centenar de heridos, ¿no? Bueno. Cecilia, ya cambiamos completamente de tema. Hay novedades en relación a Alberto Fernández, ¿no? Así es, Lu. Mañana por la mañana tiene que presentarse en el juzgado de Claudio Bonadío, que está citado como testigo. Es también por dichos a la prensa. Primero en el año 2015, el 26 de febrero de 2015, poco más de un mes después de la muerte de Alberto Nisman, que en una entrevista le dice a Nelson Castro que el memorando de entendimiento con Irán fue deplorable, que básicamente fue una maniobra de encubrimiento. Una acusación fuerte, muy fuerte contra la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y ella como presidente. Exactamente. Lo reiteró en la entrevista que dio hace pocos días al diario La Nación, donde dice que sigue sosteniendo que el acuerdo fue deplorable. Bueno, un abogado hizo una presentación, pidió que se lo cite a declarar, así que mañana tiene que ir a dar explicaciones, a decir por qué considera que sucedió lo que sucedió, que el memorando era deplorable y una maniobra básicamente de encubrimiento. Al día siguiente está previsto que declare Nelson Castro, que fue ante quien él dio estas declaraciones. Y esta causa, recordemos,
hay un tramo muy grande que ya está elevado a juicio oral. En ese tramo está elevada la parte que está la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada del encubrimiento del atentado a la mía por medio del pacto de entendimiento con Irán. En el resto, en lo que quedó en instrucción, es donde ahora Fernández va a tener que ir a aclarar por qué dijo esto y a especificar, ¿no? Muchísimas gracias, A Cecilia vos, Lu. Devana. Bueno, presidentes atravesados y expresidentes atravesados por delitos o por denuncias de corrupción, en algunos casos como el expresidente de la Rúa absuelto y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentando las acusaciones en el ámbito judicial. Vamos ahora a escuchar las palabras del presidente Mauricio Macri en el Día de la Independencia. Vemos a esas mujeres y esos hombres de la independencia como próceres inalcanzables, con una fuerza casi sobrenatural, algo que nos parece que cualquiera de nosotros jamás podría ser, pero no eran tan distintos a lo que somos los argentinos hoy. Eran personas con diferencias y con incertidumbres. ¿O piensan que era fácil tomar la decisión de separarse de España?